Damos inicio pues al mensaje de este domingo. Este domingo, el último del mes de mayo del año del Señor 2017. Y damos bienvenida a todos quienes nos lean, que lean las publicaciones o que escuchen en las redes sociales también. Y es que es un mensaje distinto. Un mensaje va a resultar extenso. Hay mucho que el Señor nos quiere hablar. Pero también un mensaje que me llegó de una manera muy curiosa. Porque cuando me estaba preparando para que el Señor me diera visión al respecto del mismo, del mensaje que Él quiere ministrar hoy, me encontré repentinamente con una alabanza, con una adoración, y que habla de la mirada puesta en mí, es decir, la mirada de Cristo puesta en mí. Y en un verso de la misma que estaban cantando a dueto Jesús Adrián Romero y Marcos Witt, decía: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y la verdad me impactó mucho porque la semana anterior había escuchado un mensaje que el hermano Paul Washer, conocido como Pablo, porque además habla perfectamente el español, ha desarrollado la mayor parte de su ministerio en la selva amazónica y concretamente entre Bolivia, Perú, en esa parte del sur del continente, y que en los últimos meses, por cierto, ha estado muy delicado de salud. Es un hombre que vive verdaderamente el evangelio de una manera impresionante. De aquel mensaje que le dirigía a muchos de los pastores más encumbrados de Estados Unidos en el sur, en una convención en el sur de Estados Unidos, después de terminar la adoración y llegar él a orar, nunca pudo pasar de Cristo. Dijo como 10, 15 veces la palabra Cristo, se soltó llorando, porque el mensaje fue durísimo también. Fue un mensaje de exhortación que, si tengo la oportunidad, les mandaré a la liga también para que lo escuchen. Me conmovió mucho pues aquel mensaje del hermano Washer. Estaba al pendiente de su salud también. Pero cuando yo escuchaba esta adoración, pues dije, no hay casualidad, Señor. Tú me has hablado mucho del Padre, me has hablado del Espíritu Santo y nos ha llevado durante mucho tiempo, muchas semanas, casi 2 años, a conocer del reino, a conocer del Espíritu, a conocer del Padre. Y ahora me dice, ven a mí, el Señor Jesús. Y es que apenas le escuché esta alabanza en la voz de Jesús Adrián y de Marcos. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, y tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y tuve la certeza absoluta de lo que quería el Señor compartir hoy. Y de lo que Cristo quería y nos va a ministrar en este mensaje. El título de la misma es: tu mirada puesta en mí, Cristo. Dice la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Vamos a orar para entregarle este mensaje al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nunca dejas, Señor, de ministrar en esta tu casa, Padre bendito, y en estas familias aquí representadas, pero también las que escuchen o lean, Padre bendito. Yo las bendigo en el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre mío, y te entregamos esto, Padre mío, para que tú establezcas, pero tú edifiques y multipliques tu amor, Padre, por medio de tu mirada, Padre, sobre nosotros y en nuestro corazón. En el bendito nombre de Cristo el Señor, amén. Yo en lo personal, mis amados, no puedo dar testimonio de la mirada de Jesús. Es decir, si yo les quisiera compartir, yo me he encontrado de frente con la mirada de Jesús, yo les estaría mintiendo. Sí puedo decirles que he visto su rostro o el contorno de su rostro, para ser muy claro. De tal manera que si la mirada de Jesús es ese halo de luz que está alrededor de su rostro que no te permite ver con claridad su rostro, bueno, entonces sí lo he visto, pero la verdad es que no he visto sus ojos. He visto el resultado de su mirada. Pero sí puedo dar testimonio entonces de su presencia y de haber sentido en más de una ocasión su diestra sobre mi hombro y también su abrazo, y también hasta cuando en lenguas angélicas Él intercede por mí delante del Padre personalmente. De eso sí puedo hablar.
La mirada de Jesús en esta reflexión debe ser lo más impresionante con lo cual un hombre puede encontrarse. Y hablo de un hombre como creación de Dios, hombre o mujer. En su evangelio encontramos algunos destellos de estos asombrosos ojos de Jesús. Y es, por ejemplo, justamente cuando leíamos Marcos 10:21, en el caso de este joven rico. Y es Marcos el que lo documentó claramente, cuando dijo: entonces Jesús le miró con cariño. Es una mirada específica de Jesús, un tipo de mirada de Jesús. Y es que Marcos capta cómo los ojos de Jesús manifestaron fuerza y amor para ese joven rico. Parece imposible que a aquel joven se le escapara a Jesús. Ya cuando uno lee, y los invito a leer esa porción, ese capítulo 10 de Marcos, y se van a dar cuenta cómo lo más probable es que el joven habría cerrado hasta los ojos, esperando cómo Cristo mismo pusiera su mirada sobre él, por lo que significaba que él pudiera poner y que él pusiera la mirada sobre él. Pero en otro momento su mirada estaba cargada de tristeza y de rabia, como en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 5, en la parte A donde dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús estaba triste por la dureza de los corazones de aquellos con los cuales estaba interactuando. A Zaqueo, por ejemplo, lo mira con simpatía y encanto. En Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: baja enseguida, Zaqueo, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. O en el caso de la viuda generosa, su mirada estaba llena de penetración y admiración, en donde dijo en Lucas 21, en los versículos 1 y 2, levantando los ojos, miraba a los ricos que echaban sus ofrendas. Más adelante dice: y vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 blancas, que echaba todo lo que tenía. En Lucas 7:44, ¿cómo miraría Jesús y con qué compasiva ternura a la prostituta arrepentida, por ejemplo? O a la mujer adúltera en Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, cuando les acababa de decir: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, como nos compartía la semana pasada. O al paralítico de Capernaum y a sus ayudantes en Marcos 2:5, cuando dijo: al ver Jesús la fe de ellos, y sanó a ese paralítico. O a la mujer con el flujo de sangre en Mateo 9:22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. ¿Cuántos estamos con flujo de sangre hoy? Porque luego tomamos el texto a la letra y olvidamos o ni sabemos o menos discernimos en el espíritu que toda letra tiene un principio y un diseño espiritual. Así que cuando está hablando del flujo de sangre, está hablando cuando tu alma está sangrando, cuando tu alma está herida, cuando tu alma está lastimada, cuando hay algo que no tiene solución para ti, cuando no encuentras respuestas a tus preguntas, cuando aparentemente Dios no te está escuchando o no te está respondiendo. Ten ánimo, hija, le dice. O a la mujer encorvada en Lucas 13:12, cuando le dice: cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. O a las muchedumbres hambrientas de pan en Marcos 6:34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. O hambrientas de su palabra en Lucas 6:20, y alzando los ojos decía: bienaventurados. O a las piadosas mujeres que le seguían camino del Calvario en Lucas 23:28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén. También hubo miradas de compasión y de pena, la que dirigió a la ciudad de Jerusalén en Lucas 19:41, cuando dice: y cuando yo cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, porque sabía que estaba perdida Jerusalén en aquel entonces.
Pero vamos a hacer particular énfasis en dos últimas miradas que están documentadas. No porque no haya más, pero quiero hacer énfasis en estas dos. La mirada más generosa y entregada que conocemos. Cuando dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, madre, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. En Juan 19, versículos 26 y 27. Como ves, no son pocas las referencias de la mirada de Jesús y del resultado de la mirada de Jesús para situaciones específicas en lo natural, pero primero en lo espiritual, en los corazones, pero también en el alma, en el pensamiento incluso. Y es que, ¿cuánto verdaderamente salimos ganando después de recibir una mirada de Jesús? Porque la mirada de Jesús también es para cualquiera de nosotros. Hoy mismo, en este momento mismo. Él siempre está al pendiente, Él nunca deja de estar. Somos nosotros los que apartamos de repente la mirada y el corazón. Buscando conmiseración de nuestros propios problemas, de nuestros propios anhelos, de nuestras propias necesidades, quitamos la mirada de lo que más importa. Y es que finalmente la mirada profunda y transformadora que dirigió a su discípulo Pedro, después de todas las caídas que tuvo Pedro y que le arrancó las lágrimas más hermosas de su vida. Yo me quedo con esta mirada, con esta última que le regaló Jesús a Pedro. Y es que aquí te quiero invitar a que con amor clamemos a Cristo y que nos mire así a nosotros, para que nos haga ver mejor nuestros pecados, como lo hizo con Pedro, para que seamos capaces de llorarlos, como lo hizo Pedro, y sobre todo, para que aprendamos a amar a Jesús, a amar a Cristo de la misma manera que le amaba Pedro, que aún amándolo como lo amaba, lo había negado. ¿Qué te estoy diciendo acá? No te sientes mal, te puede pasar igual. O te ha pasado igual, o te está pasando igual. Que buscando cómo tapar el flujo de sangre de tu alma, te has olvidado de buscar al que lo puede tapar, al que lo puede sanar. Así que, amados en Cristo, cualquiera de estas miradas mencionadas y descritas lo más sencillamente que he podido hasta este momento, estoy seguro que ninguna de estas descripciones logran dar siquiera una leve pincelada de la naturaleza sobrenatural, del impacto espiritual y natural de la mirada de Cristo en nuestras vidas y en su creación. Porque no se puede describir, simplemente traté de hacerlo con mis propias palabras y con soporte en las Escrituras, que en Jesús clamo se vuelvan rema para tu vida. No es posible describir con palabras de hombre aquello que no tiene origen y que es el origen al mismo tiempo de todo lo que vemos y también de lo que no vemos, de lo que entendemos y también de lo que no entendemos. Porque es la mirada de Jesús la que provocó la palabra de Dios, que fue la que creó todo. Porque primero vio que no había y creó, por eso abrió la boca. Ahora sí, en términos naturales hablamos, hay miradas indiferentes. Hay miradas de indiferencia, concupiscentes, irrespetuosas, faltas de respeto y de lealtad. Hay también miradas de ternura, hay miradas confidenciales, hay miradas alentadoras, pero que no tienen nada que ver con la mirada que hemos tratado de comunicar de lo que la propia palabra de Dios era la mirada de Jesús, es la mirada de Cristo. Era la mirada de Jesús, el Hijo del Hombre, pero es la mirada de Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo era esa mirada de Jesús? A Jesús no solo no hay que perderle de vista, como dice Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Palabra del Señor. A Cristo tampoco hay que perder de vista su mirada ni su propósito. ¿Y sabes cuál es su propósito y su mirada? Tu corazón. Los evangelios nos muestran diferentes miradas de Cristo. Si los ojos son el reflejo del alma, a través de ellas, de estos ojos, podremos llegar a conocer los sentimientos de Cristo Jesús, conforme a Filipenses 2:6, para entonces hacerlos propios. Todos necesitamos ese cruce de miradas clarificador, porque tú imagínate, cruzar tu mirada con la de Cristo te debe de revelar exactamente ese propósito para tu vida. Y no debe quedar ninguna duda. Pues es en esa mirada de Cristo que se percibe la profundidad de su amor eterno e infinito, que toca y trastoca y renueva absolutamente tu vida. Buscar audazmente, enfáticamente la mirada de Cristo nos servirá también para aprender a mirar cristianamente la realidad. En Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 18, que les aconseja, dice la palabra de Dios, colirio para ungir sus ojos y poder ver. Así lo advirtió el testigo fiel al ángel de la iglesia de la Odisea. Colirio para sus ojos para poder ver, dice Apocalipsis 3:18. Buscar audazmente la mirada de Cristo puede surtir en nosotros los efectos de ese colirio clarificador. Y entonces veamos todo claro. Y entonces veamos todo como Él lo ve, como quiere que lo veamos, como quiere que hagan o que sucedan las cosas. Vamos a hacer un acercamiento desde diferentes puntos de vista de lo que significa la mirada de Cristo. Primero, Cristo es la mirada de Dios. De muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres. Hoy nos ha hablado en su Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Sin apartarnos del espíritu de esta afirmación, podemos decir, de muchos modos miró Dios en el pasado al mundo y al hombre, y hoy nos mira por su Hijo. Miró a su obra creadora. En Génesis 1:3 dice, vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien. En el Salmo 14, versículo 2, así como en Génesis 6, versículos 5 y 6, miró al hombre a su obra demoledora. Viendo Dios que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Dios de haber hecho al hombre y se indignó en su corazón. Palabra de Dios. El Señor arrepintiéndose de haber creado al hombre por la maldad del corazón del hombre. Sin embargo, también miró a su pueblo en Egipto. En Éxodo 3, versículos 7 y 8 habla de bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. Conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarle. Y así lo hizo por medio de Moisés. Dios no solo ha hablado al mundo y al hombre, también los ha mirado. ¿Lo ves? No solo habla, también ve. De hecho, primero ve y luego habla. Por eso es tan importante este mensaje. Cristo Jesús es esa mirada plena, esa mirada definitiva y exhaustiva de Dios. Cristo no es solo la palabra de Dios encarnada, encarna también su mirada. De hecho, primero es su mirada y luego es su palabra. ¿Y cómo es esa mirada? Entrañable, benevolente, misericordiosa, paterna. En Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús, siendo encarnación de la palabra de Dios, tenemos que escucharle, como dice Marcos 9:7. Y en cuanto a encarnación de su mirada, hemos de contemplarle con atención, como dice Lucas 4:20. El modo de ser y de hacer de Cristo nos traduce la mirada de Dios.
porque primero ve y luego hace. Primero ve y luego habla y luego lo hace. Descubrir esa mirada profunda, personal, amorosa, manifiesta en Cristo nos ayuda a superar los miedos, nos ayuda a deshacer dudas, nos ayuda a iluminar la oscuridad de nuestro caminar en la vida, sabiendo que tú me sondeas y me conoces y que todas mis sendas te son manifiestas, dice Salmo 139, versículos 1 al 3. Un segundo aspecto de esta mirada de Cristo, la mirada al joven rico, que fue una mirada de cariño. A pesar de que el relato lo comunican los 3 evangelios, la mirada la conserva mucho mejor, en mi opinión, la de Marcos, en el capítulo 10, versículo 21, como leímos al principio de este mensaje. Porque dice que un hombre rico busca caminos de salvación, y su pregunta es, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Le pregunta este joven rico a Jesús. Y lo que nos dice en Marcos 10, 17 nos deja ver el desconcierto de la gente religiosa de aquel tiempo ante las variadas interpretaciones de la ley. Se acerca a Jesús, el joven rico. Le llama maestro bueno, porque sabemos que eres veraz y que enseñas con sinceridad el camino de Dios, como dice Marcos 12, 14. Pero Dios ya había hablado. Por eso Jesús le remite a la palabra de Dios en el versículo 19 y le dice, te hablo de los mandamientos. Al joven rico, escucha. A Dios no hay que buscarle por sendas ocultas. Él nos sale permanentemente al encuentro por medio del prójimo. Por eso es que nos dio parte del devocional en Isaías 1, versículos 10 al 20. Y nos dice, primero, haz obra de misericordia, arrepiéntete de pecados. Luego, haz obra de misericordia y luego ven a que te limpie. Es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Nos sale al encuentro por medio del prójimo. La reacción del hombre al decir, todas esas cosas las he observado desde la adolescencia, así le responde el joven rico a Jesús, en el versículo 20 de Marcos 10, parecía poner fin a la cuestión, a la pregunta. Y parecía que se podría entonces quedar tranquilo, porque estaba en el buen camino. Sin embargo, en realidad, todo comenzó a partir de ese momento, de esa declaración. Porque Jesús, conmovido y cautivado por la honestidad y sinceridad de aquel hombre, le miró, sintió cariño por él y le dijo, una cosa te falta. Vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y luego sígueme. Obra de misericordia. Otra vez, Isaías 1, versículos 10 al 20. Al mero cumplimiento de la ley, Jesús ofrece la plenitud de la ley conforme a Mateo 5, 17, que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla hasta la última tilde. En Marcos 10, versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si damos lectura y profundizamos en este versículo 22 de Marcos 10, podemos entender al menos que quien se acercó corriendo se retiró entristecido y disgustado. Porque si Jesús le hubiera pedido un aumento sustancial de sus limosnas, hombre, lo hubiera hecho y hubiera dado más. Pero él le pidió hacerse él mismo la limosna, darse él mismo. Porque aquel hombre cumplía los mandamientos sin cumplir el mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, el máximo sacrificio. Ahora, si discernimos espiritualmente en ese encuentro, podemos apreciar que aquel hombre oyó solo las palabras radicales de Jesús, pero nunca le miró a los ojos. Escuchó la palabra en vez de verlo primero a él y a sus ojos. Porque de haberlo hecho, habría descubierto que esa tarea imposible para los hombres
no lo es para Dios. Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nuevamente, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, en Marcos 10:27. Cristo es esa mano, tendida por Dios, extendida para hacer posible lo imposible. Un tercer aspecto de la mirada de Cristo, la mirada a Zaqueo, una mirada aceptada. Y dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriéndole delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, escucha, mirando hacia arriba, no te lo pierdas, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí me detengo. Pudo haber pasado de largo, sin voltear, ¿verdad? No, volteó arriba y lo miró, y le dijo, Zaqueo, desciende porque quiero estar en tu casa. Y entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Toma en mente y toma en cuenta esto. Primero lo vio y luego le soltó palabra. Clamamos que Dios nos suelte palabra, pero nunca lo volteamos a ver. ¿Cómo te va a soltar palabra si no lo buscas a los ojos? Busca su rostro. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, versículo 8, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aún el pecador y publicano había presentado sus pecados, había buscado la mirada de Cristo y había recibido perdón y palabra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice la palabra de Dios. Y en esta porción del Logos que acabo de compartir, podemos identificar al menos dos miradas. La de Zaqueo, curiosa, buscando a Cristo cuando se subió a aquel árbol. Y la de Jesús, salvadora. Porque lo volteó para decirle, quiero ir a tu casa, ve por favor. Y luego ocurre todo lo que ya leímos, que es una completa renuevo en la vida de Zaqueo. Zaqueo, jefe de publicanos, le hace jefe de recaudadores de impuestos, para que me entiendan. Intentaba ver quién era Jesús. Zaqueo quería conocer al hombre, que a diferencia de los escribas y fariseos, no lo condenaba. No condenaba a los publicanos. No condenaba a los cobradores de impuestos, que cobraban impuestos para Roma siendo judíos, Por eso es que eran tan poco queridos. Bueno, sí, hasta la fecha sí, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Zaqueo no quería ser visto. ¿Y saben por qué? Porque tenía mucho dinero. Y no era conveniente mezclarse con aquella gente desclasada que acompañaba al rabí de Nazaret. Porque la gente que rodeaba al rabí de Nazaret, a Jesús, era gente sacada del pueblo. En lo más vil y menospreciado, dice la palabra de Dios, Él levantará a sus profetas y a sus líderes. Por eso se subió a un sicomoro para verlo, pues debía pasar por allí, quería ver sin que lo vieran. Pero no consiguió su propósito. Bueno, lo consiguió a medias. Nadie lo vio, pero Jesús sí lo vio. Porque al pasar, con su atenta mirada lo descubre, camuflado entre el tupido ramaje del sicomoro. Porque no era que se subió a la rama y no había hojitas, Era un árbol grande lleno de follaje. Y aún así le dice, ¡hey, Zaqueo! Lo cacha. Y lo descubre, pero sobre todo, le muestra el futuro. Le da visión porque le da perdón. Todo por la mirada de Jesús. Así que la mirada de Jesús se traduce en anhelo. Porque le dice,
quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo aceptó ser descubierto y aceptó el descubrimiento de aquella mirada. Aceptó la visión que le ofreció Jesús. No se lo pensó dos veces, bajó deprisa y lo recibió con gozo. Pudo haber dicho que no, le pudo haber dado vergüenza. Y le dijo que sí inmediatamente. Y sabes, ya no apartó los ojos de los ojos de Jesús. Era verdad aquel rumor y crítica de que el profeta de Nazaret era amigo de publicanos y pecadores, como dice Lucas 7:34, y que no tenía inconveniente alguno en compartir con ellos en la mesa, como dice Marcos 2:15. Y Zaqueo lo constató, ya lo había experimentado, lo estaba experimentando en ese mismo momento Zaqueo. En aquella mirada Zaqueo se sintió llamado y se sintió amado. Jesús no juzgó su vida. Jesús no la moralizó, Jesús sencillamente lo visitó. Y en esa visita amorosa, abierta, sin aviso previo, fue suficiente, previas la mirada de Cristo, para que Zaqueo comprendiera la dimensión del hecho de la salvación y del renuevo. Ningún reproche. Sencillamente Jesús lo miró. En aquella mirada Zaqueo encontró fe, verdad, encontró esperanza, encontró propósito, encontró amor. Aquella mirada le cambió para siempre, le cambió para la eternidad. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Todo terminó en una fiesta, terminó en gozo, con un cambio trascendente. El publicano, el cobrador de impuestos, Zaqueo, es reconocido como hijo de Abraham, se lo dice también. Y escucha, saber mirar puede ser el estímulo para iniciar nuevos caminos. Hoy, y lo acabo de compartir al principio, yo mismo estoy en búsqueda de cosas. ¿Qué más, Señor? Y entonces recibo esta palabra después de haber escuchado esa adoración y después de haber escuchado el mensaje del hermano Pablo Washer, hablando Cristo, 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 y no podía decir nada más de lo conmovido, de lo tocado, de lo lleno de Él que estaba en el Espíritu. Y entonces me queda claro eso. Solo quiero buscar el rostro de Cristo, la mirada de Cristo, para saber qué sigue. ¿Cuál es ese nuevo camino que hay que seguir? ¿Cuáles son los siguientes pasos para este siervo de Dios? Cuarto tipo de mirada, la mirada a la creación, una mirada de gozo. Y fíjate, el Señor me llevó aquí, cuando vi este cuarto tipo de mirada, esta mirada de creación, esta mirada gozosa, a hacer un particular énfasis en algo que los cristianos en general, que la raza humana en general, hemos dejado de observar y discernir como parte misma de nuestra vida y de nuestro caminar con Cristo. Esa mirada a lo que Él creó. El mismo Jesús, durante el fuerte ritmo de los últimos 3 años que impuso en su vida, que fue cuando desarrolló todo su ministerio, no le impidió admirar nunca la belleza de los lirios, como en Mateo 6:28. O la libertad de las aves, con Mateo 6:26. O el secreto germinar de las plantas, como en Mateo 13:26. O el explosivo brotar de los árboles, como en Mateo 24:32. O el sentido de la dirección de los vientos, como en Lucas 12:55. O la variedad multicolor de los cielos, como en Mateo 16, versículos 2 y 3. Y puedo seguir, hay muchos versículos de la Biblia, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, en donde da testimonio de cómo Cristo observaba su creación y se gozaba con ella. De hecho, era común que Cristo pasara las noches durmiendo en la intemperie. Él no tenía acá. No crean que dormía en una tienda de campaña. Caminaba, andaba en la naturaleza. No encuentro en la palabra es algo que refiera a que se bañaba en el río, pero estoy seguro que eso era exactamente lo que hacía, ¿no? Que se aseaba en los ríos.
que tomaba agua del río, que se gozaba con su creación, la naturaleza. Cristo mismo, pues, nos da una visión y perspectiva sobrenatural de la natural creación que había hecho. Para él la creación no era una sola cosa. Para él la creación no era una cosa cualquiera. Para él la creación es la obra misma de Dios, que contiene no solo un profundo mensaje, sino los diseños del reino mismo. Es decir, para Cristo toda la creación es un mensaje por sí mismo. Tú quieres encontrar la mirada de Cristo, busca en su creación. La mirada de Jesús a la creación es doble, fíjate. Cristo tiene una mirada natural, cautivada por la belleza, por la armonía de su creación, pero también tiene una mirada sobrenatural. Así que hay un mensaje sobrenatural en toda la creación. Le da sentido, le da voz. Jesús conocía, y en él resonaban las palabras del Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. Que también se reflejaron en el canto de Daniel, donde toda la creación es invitada a unirse a la aclamación universal de la gloria de Dios. La creación habla por sí misma. Escuchar la voz de la creación es escuchar la voz de Dios. ¿Quieres saber cuál es el corazón de Dios? Observa una ardilla o un perrito. ¿Quieres saber cómo es el diseño de Dios al respecto de los colores? Observa las flores. ¿Quieres saber cómo es el carácter de Dios? Observa los pájaros, cómo le cantan todas las mañanas. Y eso, luego nos despiertan a nosotros ellos, ¿no? Sin duda la mirada de Cristo a la creación, surgida del verbo mismo, nos da una perspectiva distinta, sobrenatural, que reivindica, que restablece, que es gratis y que es bella y que ha surgido del amor mismo de Dios. Quinto tipo de mirada, una mirada airada, una mirada de enojo. Y no es una mirada fácil de asimilar. Quizá por eso los evangelios de Mateo, en el capítulo 19, 9 al 14, o en Lucas, en el capítulo 6, versículos 6 al 11, la omitieron. Y les invito a que lo lean luego. Sin embargo, es una mirada real, la mirada airada de Jesús. Pero es una mirada de evangelio del reino, como en Marcos 3, versículos 1 al 6, que dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Versículo 4, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Ellos quiénes? Los fariseos, los sacerdotes de la sinagoga, los ancianos de la sinagoga. Versículo 5 de Marcos 3. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿cómo los miró? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y aquí tengo, palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Ir en contra de las leyes del hombre, de los legalistas y de los religiosos. Porque la obra de Dios no se detiene, no importa el día, ni el minuto, ni el momento. Así que, iglesia, escucha a quienes escuchen esto. Si estamos en el no porque es domingo, o no porque es Shabbat, o no porque, yo qué sé. ¿Cuándo Jesús se detuvo a hacer lo que tenía que hacer? Nunca. Simplemente usaba lo que Dios le daba para dar amor y sanar y restaurar. La actitud hipócrita, inhumana
e impía de aquellos legalistas fariseos apenó, puso triste, pero también enojó profundamente a Jesús, que les miró con ira, como dice versículo 5 de Marcos 3. Nos resulta difícil encajar esta mirada en quien se manifiesta manso de corazón, como dice Mateo 11:29 de Jesús, y declara bienaventurados a los mansos, como dice Mateo en el capítulo 5, versículo 4, también hablando Jesús. Pero también había una mirada de ira, porque no podía comprender cómo aquellos que se decían hijos y representantes de Dios en la tierra no podían dar amor solo porque era domingo o sábado, lo que fuera. Nos resulta entonces difícil entender esta mirada en quien prohíbe airarse contra su hermano, como dice en Mateo 5:22. Nos resulta difícil y sin embargo es una mirada que viene de Jesús, una mirada airada. No es como la de nosotros, ¿eh? No es una ira de arrebato pasional o irracional, perdemos el control, sino una ira, una mirada de dolor. ¿Por qué? Por la ausencia de compasión. Es una mirada que es una expresión de una humanidad dolorida por la falta de humanidad. Una mirada sofocada con el pretexto de observaciones religiosas, que tristemente hoy inundan los corazones de gran parte de la Iglesia de Cristo. Importa más la denominación, importa más las reglas, importa más, en fin, lo que el hombre haya escrito, o lo que alguien haya dicho, o lo que el pastor dice, o lo que el líder fulano dice, en vez de lo que Dios dice, lo que Cristo dice. Eso fue lo que nos enseñó el Señor en Marcos 3, versículos 1 al 6, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, solo porque les había preguntado si era lícito que sanara a ese hombre con la mano seca. Ni siquiera le respondieron. Y lo sana y luego corren a acusarlo. Dios mío. La ira de Jesús prolonga y evoca la ira de Dios en el Antiguo Testamento, que es una forma de expresar el dolor de Dios y su no indiferencia ante el deterioro del hombre por el pecado, que fue por eso, ahora lo tengo claro, que nos dio Isaías 1, versículos 10 al 20 como devocional de diezmos y ofrendas, ¿lo ven? La mirada airada de Jesús era una mirada revulsiva, de cambio, para sacar a aquellos hombres de una religiosidad ritual que se nutría de observancias, de reglas, de leyes, más de 600, conforme a la Torá en el pueblo de Dios hasta la fecha, para los judíos ortodoxos, y colocarlos en el camino de la fe, que se actúa en la caridad, como dice Gálatas 5:6. También nosotros necesitamos contemplar esta mirada airada, porque puede que aún participemos de aquella dureza de corazón que Jesús, con pena, descubrió en sus contemporáneos. Escudriñemos nuestro corazón, quizá hay dureza en algún lugar, y entonces nos vamos a encontrar con la mirada airada de Jesús. Otro tipo de mirada, la mirada Pedro. Ni siquiera es una calificación, la mirada a Pedro. Que seguramente de las miradas de Jesús y de Pedro se deben de haber cruzado muchas veces, porque junto con Juan era el discípulo que más cerca estaba de Cristo. En Juan 1:42, en Mateo 16, versículos 17 al 18, o en Mateo 23, versículo 17, en Juan 13, versículos 6 al 10. Pero hay una mirada del todo particular, porque es la última y en una situación límite la transmite solo el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículos 60 al 62. Pedro acababa de negar y renegar de Jesús. Y dice, en aquel momento estando aún hablando, ¿quién? Pedro, cantó un gallo por tercera vez. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Mis amados, ¿cómo entender siquiera el vuelco en el corazón de Pedro y la certeza en el corazón de Jesús
ante la evidencia del hecho que Cristo había profetizado apenas unas horas antes cuando cruzaron aquella mirada. Imagínatelo tú, una situación similar. ¿Has tenido tu tiempo con Cristo? ¿Has hablado con Él? ¿Has pasado 3 años bajo su cobijo, bajo su manto, bajo su enseñanza? Y justo al final del ministerio te dice, me vas a negar 3 veces. ¿Pero cómo crees si yo te amo? Y resulta que sí lo niegas. Y que cuando ocurre la última vez, justo en ese momento cruza la mirada contigo y en esa mirada te dice, te lo había dicho. Sin embargo, más que un reproche, la mirada de Jesús fue una propuesta renovada de hermandad, de amor, de perdón y de esperanza para Pedro. Una mirada, sí, dolorida, porque el amor nunca es indiferente ante la infidelidad, pero sobre todo fue una mirada acogedora, compasiva, sensible, porque el amor no lleva cuentas del mal, como dice 1 Corintios 13, versículo 5. Y a la luz de esa mirada, Pedro en un instante releyó toda su vida, no solo aquel momento, y lloró, reconociendo que si su humanidad e imperfección, delante de la infinita bondad y amor de Cristo, su Señor y Salvador, se estaban manifestando en ese momento. Aquella mirada le hizo nacer de nuevo. Finalmente el viejo hombre había muerto. Ya no quedaba nada de él. Y Pedro se dejó mirar así, y esto fue lo que lo salvó precisamente. A diferencia de Judas, quien rechazó esa mirada y fue y se ahorcó. La mirada de Jesús es siempre una oportunidad gozosa, como en la parábola de la higuera estéril. Cristo está siempre dispuesto a pedir otra oportunidad al dueño de la viña para aquella higuera infructuosa antes de proceder a su arrancamiento. Mientras tanto, se encargará de cavar en su derredor y abonarla convenientemente para que dé fruto, como dijo o como dice Lucas en el capítulo 13, versículos 6 al 9. Este es siempre el tono de la mirada de Jesús. Una propuesta misericordiosa de salvación, como se la dio a Pedro en su última mirada. Otro tipo de mirada, la mirada de la mujer. Y en una cultura como la judía, en la que la mujer era considerada una realidad devaluada. Fíjense qué interesante. Bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. Así oraban 3 veces al día todo varón israelita. La actitud de Jesús resultó llamativa porque no rehuyó nunca el encuentro de la mujer, ¿te das cuenta? Bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. Así oraban los judíos en aquel entonces. Y Jesús, a quien primero se acercaba, era a las mujeres. Más aún, no dudó en dejarse acompañar en su ministerio público por un grupo de mujeres, que le fueron fieles hasta la muerte, como dice su palabra en Lucas 8, versículos 1 al 3, en Marcos 15, versículos 40 al 41, y aún después en Marcos 16, versículos 1 y 8, al 8. Jesús fue célibe debido al reino. Jesús nunca tuvo relación alguna personal, natural, íntima con una mujer. Sin embargo, nunca dudó en acercarse a la mujer y mirarla con buenos ojos y sentimientos de profunda humanidad como hombre que era. De hecho, el mundo femenino ocupa un puesto relevante en el Evangelio, ya que el Señor nos ha revelado que todo en el reino de Dios tiene su origen a partir de la matriz sobrenatural. Buena parte de los milagros tienen como destinatarios a mujeres. Fíjate, la suegra de Pedro en Marcos 1, 29 al 31. La mujer con el flujo de sangre en Marcos 5, versículos 25 al 34. La hija de Jairo en Marcos 5, 21 al 24 y versículos 35 al 43. La hija de la Sirofenicia en Mateo 15, versículos 22 al 28. La mujer encorvada en Lucas 13, versículos 11 al 13.
entre otros ejemplos. El lenguaje femenino inspira no pocas parábolas. Cantar de los Cantares, por ejemplo. La de la levadura, por ejemplo, en Mateo 13:33. La del dracma perdida en Lucas 15, versículos 8 al 9. La de los dolores y alegrías del parto en Juan 16:21. La de las 10 doncellas en Mateo 25, versículo 1. La mujer es la matriz de Dios. La mujer es la matriz de Dios. Nada se crea en el reino si no es a partir de dicha matriz. Y es por ello que Dios le entregó al varón su varona, como dice en Génesis 2, versículo 23. Otra vez, nada se crea en el reino de Dios si no es a partir de dicha matriz. Por eso no pudo haber multiplicación, y hablo primero en el espíritu, sin que Adán recibiera a su varona. ¿Cómo puede haber multiplicación del reino si no es la mujer la que se levanta en oración junto a su marido? Vamos a concluir. Mis amados, profundicemos en la última de sus miradas, como Jesús el Hijo del Hombre. Esa mirada que ahora nos permite tener miradas de Él como Cristo el Hijo de Dios. Es la mirada de la cruz. Sin duda, fue un lugar no difícil, el más difícil, para adoptar posturas artificiales. Fue un lugar inhumano y cruel. Fue el atalaya de vigías marginados. Fue un lugar, sin embargo, privilegiado para contemplar la vida y probar la autenticidad de los valores en los que uno cree. La cruz es un lugar alto, es un lugar elevado. En Juan 12:32 dice, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo dijo él mismo. Y un lugar obligado para muchos la cruz, desde el que surgen miradas muy diferentes. Porque surgen miradas turbadas y enturbiadas por el dolor y la desesperación. Surgen miradas que cuestionan la bondad de Dios y le interpelan. Surgen miradas de resignación e impotencia, miradas de iluminada esperanza también, quizá. Miradas que dicen, ¿cuándo va a parar este flujo de sangre, Señor, que me está desangrando el alma? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero la mirada de Jesús desde la cruz, ¿cómo era? Yo la discerní en 3 dimensiones. La primera hacia arriba, en Lucas 23:45. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda mirada desde la cruz de Cristo fue hacia los lados, en Lucas 23:43, cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera mirada de Cristo, ahí desde la cruz, la tercera dimensión, fue hacia abajo, cuando le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, en Juan 19:26 al 27, o en Lucas 23:34, cuando dijo, perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y hasta el final, la mirada de Jesús fue intercesora, fue amorosa, como lo hizo con Pedro. Fue una mirada de renuevo, una mirada de esperanza, una mirada de no te preocupes, hay más. Con un amor ágape, con un amor sacrificial, dando la vida por nosotros. Jesús murió como vivió, mirando por los otros y hacia el Padre. Su última mirada fue una mirada libre. No fue una mirada cegada por el dolor, sino una iluminada en el amor, poniendo en práctica lo que siempre proclamó, el amor y el perdón incondicional de Dios, y su entrega a la causa del Padre, al propósito del Padre, al cumplimiento de su voluntad, al inicio del establecimiento del reino. Mis amados en Cristo, entonces y ahora una última reflexión. ¿Cómo es tu mirada al prójimo? ¿Cómo es tu mirada a tu casa, a tu familia, a la creación de Dios? Así como nos habló en el devocional de diezmos y ofrendas en Isaías en el capítulo 1, versículos 10 al 20. ¿Cómo es tu mirada? ¿A quién ves primero?
Arrepiéntete de tus pecados, haz obra de misericordia, y yo te lavaré y te limpiaré con mi mirada, dice el Señor. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, de ministración que tú nos has regalado, Padre mío, y en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre mío, que lleves, Padre bendito, obra, amor, misericordia, Señor, Padre bendito, y que nuestros corazones, Señor, sean, Señor, corazones en los que tú puedas, Padre, manifestarte con poder, con gloria, con gracia, Señor, y que tu bendito nombre, Señor, se manifieste, que tu mirada se cruce con la nuestra, Señor, y active todo esto, Padre mío, todos estos diseños que tú has traído a nuestro corazón, Padre, y que en gracia queremos recibir, Señor. Sabemos, Padre mío, que hay mucho que caminar. Sabemos, Padre, que hay mucho que sanar. Sabemos, Padre, que hay sangrado en nuestra alma todavía, que hay heridas, Padre bendito, que tú quieres sanar, Padre, y que nosotros tenemos que permitirte que tú lo hagas. Háblanos, Señor, con luz y con verdad, pero sobre todo, Padre mío, permítenos, Padre, permanecer en gracia delante de tus ojos, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Señor, de tu gracia, Padre, y recibe como sacrificio vivo nuestra oración, Padre. Pero sobre todo, Padre, permítenos cruzar todos los días la mirada contigo, Padre mío, para nunca perder el rumbo y siempre tener el norte, Padre mío, para siempre tener visión y revelación, pero sobre todo, Padre, para después recibir palabra tuya. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor,
estás aquí. ¿Por qué no levanta sus manos a Él? Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga.